Mis hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Nos encontramos de nuevo para ver parte de lo que predicamos el domingo, basado en Filipenses capítulo 3, específicamente en el versículo 10, con la serie que vimos, Cristianismo Genuino. Y estamos en el punto 3 de esta serie, que es el cristianismo genuino. Se trata de conocer a Cristo. Ese es el punto 3 que tratamos el domingo pasado. Lo último que vimos en nuestro último análisis del sermón fue estos puntos de cómo podemos conocer a Cristo, porque es algo personal. El conocer a Cristo es personal. El cristianismo genuino se trata de conocer a Cristo y eso es algo personal. Y cuando estaba examinando el versículo 10 y conocerlo a Él, nos hace ver lo personal. Luego vienen dos frases, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Algo que yo en la preparación del sermón me preguntaba es qué tiene que ver esto con lo que Pablo está diciendo. Y estas dos frases o cláusulas funcionan aquí como un genitivo apositivo gramaticalmente en el griego. Y lo que hace es explicar un sustantivo o un verbo que le antecede. En este caso, el verbo que le antecede en infinitivo es conocerlo. O sea, que Pablo está explicando, él está expandiendo el conocimiento de Jesucristo que él está teniendo, en qué él quiere profundizar más, en qué él quiere enfatizarse más. Nuestro conocimiento de Dios no puede ser superficial o solamente con lo que nosotros queremos, sino que tiene que ser un conocimiento profundo de Dios, porque, y lo he repetido en los 3 videos, mientras más profundamente conozco a Dios, más profundamente le puedo adorar a Él. Viendo entonces que son dos frases diferentes que están conectadas al verbo y conocerlo, entonces yo digo, el conocimiento de Cristo es personal, pero según la primera frase, el poder de su resurrección, yo le puse que ese conocimiento de Cristo es poderoso y transformador, porque eso es lo que puedo ver en la resurrección de Jesucristo. Pablo se está centrando aquí en el aspecto no solamente del poder de Jesucristo, con el que Jesucristo fue resucitado, pero él se está centrando en el poder de la resurrección en la salvación que Cristo da a los suyos para una vida nueva, para darnos una vida nueva. Como él dice en Filipenses capítulo 2, antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por lo tanto nosotros fuimos con el mismo poder que Jesucristo fue resucitado al tercer día. Nosotros fuimos resucitados espiritualmente. Eso apunta a un lado de la resurrección de Jesucristo, el otro lado es la resurrección que tendremos. Pero yo creo que Pablo se está centrando aquí en el aspecto de la resurrección que Cristo nos da a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para que vivamos una nueva vida en Él. Pablo dice en Romanos capítulo 6, apuntando a eso, versículos 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva, porque fuimos resucitados como Él. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando Él resucitó, cuando Jesucristo resucitó, Él resucitó glorificado. Él resucitó con una vida nueva, totalmente glorificado. Nosotros tenemos una vida nueva en Cristo porque fuimos resucitados de la condición de muerte espiritual que teníamos antes de Él.
Lo segundo, la segunda frase que Pablo utiliza aquí, que está ligada a conocerlo, es y la participación en sus padecimientos. Ahora aquí me pregunto yo, normalmente cuando pensamos en conocer a Cristo, queremos conocer cosas que nos hagan, que puedan traer gozo a nuestro corazón, cosas felices, cosas buenas. Pero Pablo se está centrando aquí en el martirio que Jesucristo tuvo que pasar principalmente en su sacrificio en la cruz como parte de sus padecimientos. Y eso es algo que tú y yo necesitamos estudiar, en lo que tú y yo necesitamos profundizar, que tú y yo necesitamos conocer. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Jesucristo, de mi Señor y Salvador, Jesucristo, en la cruz? ¿Cuáles fueron? ¿Qué Él pasó y por qué lo pasó? Yo creo, pensando en esto, un versículo que no cité por el tiempo, pero que nos ayuda a ver esto, es Isaías 53. Sin duda alguna, Isaías 53, en cuanto a los padecimientos de Cristo, es un pasaje, es un capítulo completo que sale resaltado, que nos hace ver proféticamente, cientos de años antes de Jesucristo, padecer físicamente lo que Él iba a pasar. Isaías dice en el capítulo 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, aquí estamos viendo un resumen profético que está dando Isaías de los padecimientos que tendría el Mesías. Y esos padecimientos apuntan hacia dos cosas. Número uno, un padecimiento físico. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado. El dolor, la paga de muerte, primero física, que yo merezco por mi pecado, el Señor y Salvador Jesucristo lo llevó en la cruz. Y el siguiente padecimiento que Isaías describe aquí es un padecimiento aún mucho mayor, que no lo solemos pensar porque nosotros nos concentramos en lo físico que vemos y sentimos. Pero hay un padecimiento mucho mayor aquí, que es el padecimiento espiritual que sufrió Jesucristo. Todos nosotros, dice el versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el Mesías, el pecado de todos nosotros. El injusto, aquel que no conoció pecado, murió como pecador, llevando sobre sí los pecados de todos los escogidos de Dios. Me pregunto yo, ¿por qué conocer más de los padecimientos de Cristo? ¿Por qué estar centrados en esto? ¿Por qué profundizar en nuestro conocimiento de esto? Por dos cosas. Número uno, nos hace valorarlo más. ¿A quién? A Jesucristo y su padecimiento. El ver lo que Jesucristo, el conocer, el profundizar en lo que Jesucristo pasó física y espiritualmente por mí, me debe hacer a mí valorarlo más a Él como Salvador y valorar más la salvación que Él me ha dado, pues yo merecía lo que Él pasó, tanto física como espiritualmente. Número dos, nos hace comprender su vasta gracia y compasión. Él atravesó, Él sufrió, Él conoció el dolor, por lo tanto, Él puede compadecerse, Él entiende lo que yo estoy pasando. Dice el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4,
versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros porque Él vivió, Él fue hombre y Él padeció y Él tomó lo que tú y yo merecíamos. Esa es una gran verdad en la cual tú y yo necesitamos profundizar. Y esta cita que encontré en el comentario del pastor John MacArthur en este pasaje en Filipenses, la encontré de mucha ayuda. Él dice lo siguiente: los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son momentos de intenso sufrimiento. El sufrimiento lleva a los creyentes a Él. Encuentran en Él un sumo sacerdote misericordioso, un amigo fiel que siente su dolor y un compañero comprensivo que enfrentó todas las pruebas y tentaciones que enfrentan. Por lo tanto, está excepcionalmente calificado para ayudarlos en sus debilidades y enfermedades. Los padecimientos de Cristo nos hacen ver esto. Nuestro Salvador está excepcionalmente calificado para ayudarnos en nuestras debilidades y enfermedades. O sea, mi hermano, que el conocer a Cristo no puede ser superficial, porque su obrar y su persona no es una persona superficial. Nuestro conocimiento de Él debe de ser totalmente profundo e intenso. He ahí en todo lo que he dicho la gran pasión de Pablo, de a pesar del tiempo que había pasado desde su conversión, nunca dejó de querer y desear más a Jesucristo. Yo te exhorto a que tú profundices en tu conocimiento de Jesucristo, tú puedas dedicar tiempo a Jesucristo, a saber más de Él, a conocerle más profundamente, y céntrate en esas dos cosas que Pablo describe aquí, que este sea también el testimonio de tu vida. Señor, qué gran privilegio tenemos de poder conocer a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, por medio de cómo tú lo has revelado en tu palabra. Gracias, Señor, guíanos por medio de tu Espíritu, danos entendimiento, sabiduría, aclara nuestras mentes, sensibiliza nuestros corazones, que cada día deseemos más y más de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.